Bienvenidos al segundo episodio del podcast Una piña otra piña, donde hablaremos de arquitectura, diseño y construcción. Yo soy Larky Mari. Y yo soy el Larky Javier. Pues en esta ocasión tenemos a una gran personalidad dentro del mundo de la arquitectura. Quiero presentarlo como se debe, el arquitecto Ricardo Calderón Zorrilla, quien ha sido, creo que es justo decirlo, el arquitecto del Grupo Pachuca por grandes años y ya tiene una carrera completamente impresionante. Hay que mencionar que el Arqui Calderón tiene una trayectoria muy amplia dentro de la arquitectura y la construcción. Viene aquí a compartirnos sus vivencias, sus experiencias y sobre todo aportar un poco de conocimiento de todo lo que trae recorrido hasta el día de hoy. Qué gusto tenerlo aquí, arquitecto. Qué gusto. Muchas gracias por la invitación, muy amables. La realidad es que hablar de este tema para mí es un gusto porque mi trabajo y mi vocación como arquitecto ha sido pues realmente eso, mi gran gusto y una gran satisfacción haber tenido la oportunidad de servir y ser útil de la manera como he podido lograrlo a través del tiempo. No es un camino fácil, pero hay que terquearle como en todo. ¿Cuántos años lleva de arquitecto ejerciendo? Bueno, yo tengo 60 años, realmente empecé a trabajar desde que terminé el tercer año de la escuela y realmente mi vocación inicial fue el ambiente en el que yo me desenvolví de niño. Era un ambiente muy ligado a la construcción. Mi padre era contratista de instalaciones eléctricas y entonces él lo acompañaba yo a las obras y como que se me penetró el olor a cemento y a concreto y a todas estas cosas que son los condimentos para crear las construcciones y las obras que nos dé la gana realmente, ¿no? Que tengamos oportunidad. Yo creo que a lo largo de usted esos 60 años, Arqui ha tenido muchas experiencias y vivencias muy padres porque usted viene de unos cambios generacionales que le ha tocado ver y vivir. Y yo creo que usted inició de los arquitectos que iniciaron completamente a lápiz, con respirador y demás. Después vino la etapa de AutoCAD y demás. Y usted ha visto toda esta evolución completamente que ha tenido la arquitectura, ¿no? Yo creo que es más rica que eso. Mira, en realidad lo que sucedió circunstancialmente por mi periodo de vida, que eso cada quien tenemos el nuestro muy particular, y yo parto de la base que en la vida lo importante es descubrir tus talentos y tratar de desarrollarlos y tratar de sacarles el mejor provecho. Como seres humanos tenemos la responsabilidad y la obligación de darnos a los demás y de descubrir esos talentos para poderle ayudar a todo tipo de personas que se nos crucen en nuestras vidas, independientemente de las etapas y los ciclos y los géneros y las disciplinas a las cuales nosotros tenemos oportunidad de participar. En realidad digo que es más allá porque en realidad yo soy alumno de lo que fue la primera generación, diría yo, bien consolidada de arquitectos que participaron y aglutinaron la construcción de la ciudad universitaria. Como muchos de ustedes que son seguramente podrán ser la mayoría de edades medianas, no tanto de edades avanzadas, pero de edades medianas y de ahí a más jóvenes, pues habrá quien les pueda platicar sobre cómo se desarrollaron las obras de la
de la Villa Olímpica y las instalaciones olímpicas que se hicieron para México 68. Entonces, realmente México 68 fue una especie de réplica comandada por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, gran arquitecto, gran visionario. Sí. En las obras importantes que a él se le deben, pues entre ellas está el Museo de Antropología e Historia, el Museo de Arte Moderno y desde luego el Estadio Azteca. Yo creo que como obra monumental, pues el Estadio Azteca por su dimensión y por su conformación. Yo le quiero hacer una pregunta que he tenido aquí. Usted en su trayectoria inicia como arquitecto, trabajando en un despacho, después inicia como constructor, remodelando bancos, si no mal recuerdo, y después da usted un brinco muy grande y cambia completamente a una arquitectura deportiva. De repente usted se cruza con el deporte y nace el arquitecto que conocemos actualmente. Pues son avatares de la vida. Mira, la vida, lo más importante en la vida, como dije hace un momento, es encontrar tus talentos. Y bien aplicando esos talentos, o tratando de explotar esos talentos de la mejor manera, te vas tropezando y te vas creando. La vida en realidad no es una prefabricación o línea predestinada. Habrá quien sí lo sea así porque tiene quizás actividades profesionales más específicas, más concretas y más definidas. La realidad, quisiera yo un poquito, sin abundar demasiado, un poquito históricamente, la formación profesional que yo tuve y cómo se desarrolló y cómo creo yo que en nuestra generación, mi generación y las generaciones tanto un poco precedentes como un poco subsecuentes, fueron generaciones afortunadas, porque le tocaron etapas al oficio de arquitecto privilegiadas. La arquitectura se hace con dinero y se hace con espacio. Sí, y si tú tienes la oportunidad de participar en obras en las que hay dinero y hay espacio, y tiene además un agregado que es la voluntad de éxito, pues estás, diría yo, como sacándote la lotería, como se la sacó la generación precedente a la nuestra, la mía, que participó en la elaboración del proyecto y del plan director de la ciudad universitaria. En esa ocasión, el pilar de ese proyecto fue el arquitecto Carlos Lazo, que desafortunadamente murió en un accidente, tuvo la desgracia de no ver y no tener la satisfacción que tuvo el arquitecto Ramírez Vázquez en su momento, porque le tocó preparar y sentar el precedente de cómo los arquitectos sí podemos trabajar en equipo. Realmente yo tengo un dicho muy personal que digo que los arquitectos no nos picamos solos porque no nos alcanzamos. Y lo que pasa es que cada quien, como somos generadores de ideas, y esa generación de ideas te va diversificando tu actividad, hay quienes se desvirtúan y se sienten divos. Y entonces se sienten dueños de su verdad y tratan de imponer su tesis, su criterio, sus especificaciones, sus modelos. Y eso es lo que en realidad debe ser plural. Para mi gusto debe ser plural. Y en esa pluralidad está la riqueza de lo que vienen siendo las consecuencias. Y prueba de ello es que si yo invitaría a los jóvenes que me escuchen y que tengan oportunidad de hacerlo, que busquen un poco la construcción de Ciudad Universitaria, que se hizo bajo el gobierno del presidente Miguel Alemán,
en los años 46-52, y que fue una idea nacida de la unificación de lo que ya en el 46 se visualizaba como una diversificación y un crecimiento de cada una de las disciplinas. Entonces, vemos en el paseo de las facultades de la ciudad universitaria, pues cómo se fueron ordenando las facultades, empezando por filosofía y letras, contaduría, medicina, química, ingeniería, arquitectura y qué sé yo, otras más disciplinas, que otras disciplinas más que no quisiera yo ni dejar fuera ni dejar de mencionar porque no es el momento para describirlas, pero sí lo que quiero que quede claro es el punto de la diversidad que tiene que aplicarse. Ahora, otra maravilla que tiene el oficio de arquitecto y que hay que estar muy conscientes de ello es que nosotros nos volvemos conocedores de todo y sabedores de nada. Conocemos de todo, pero no sabemos de nada. Y en el momento que hacemos un proyecto específico, por decir algo, de un hospital, nos volvemos doctores. Nos volvemos doctores y trabajamos de la mano de los doctores, del anestesista, de los que hacen las labores en los quirófanos, de las enfermeras, hasta de los pacientes mismos. Escuchamos a Entonces, eso es lo que es interesante de nuestro oficio, que es multifacético. Y cuando lo haces con pasión, como ha sido el caso personal mío, pues ha sido, en realidad, mi idea original personalmente fue constructor. Y tan es así que yo me inscribí en el primer año de ingeniería cuando salí de la preparatoria. Cuando estaba a los 5 meses de estar en ingeniería, además de estar harto de las ecuaciones y tantas operaciones matemáticas y algebraicas. O sea, empezó de ingeniero civil, queriendo ser ingeniero civil. Pues quería, porque fui codicioso. Fui codicioso porque me dijeron, ¿quieres ser más completo? Y el que me lo dijo, pues no sabía lo que estaba diciendo, por supuesto, porque me dijo, estudia ingeniería. Pues no tiene nada que ver ingeniería con arquitectura. Al contrario, yo creo que, diría yo, entrecomillado, arrogantemente, nosotros manejamos a los ingenieros. ¿Por qué? Porque las ideas vienen de dentro de nosotros. Y si queremos que las ideas se desarrollen, pues todos los que están a nuestro alrededor, lo digo con toda modestia y lo digo con un poco en broma, tienen que doblarse ante nosotros para que nos expliquen qué quieren, para poderles dar los resultados adecuados. Ese es un dilema muy bueno. Es un dilema muy bueno y va a generar polémica, pero la verdad es que usted mucho de sus obras me ha dicho que el que diseña la estructura es usted. El que la calcula es el ingeniero, tal cual. Pero el diseño es propio de usted. Y creo que bajo esa dinámica ha ejercido gran parte de sus obras. Es que así es cuando tienes pasión y cuando tienes interés, porque mira, hay mucha diversidad en las personalidades, cada cabeza es un mundo. Y la verdad de las cosas es que en arquitectura, por eso decía yo el chiste de los alacranes, pues cada quien tiene su verdad. Y cada quien tiene y el reto de ese diálogo interdisciplinario que debemos lograr los arquitectos en nuestro trabajo cotidiano es el intentar trabajar en equipo y el intentar enriquecerse, no imponer, es enriquecerse y mezclar las ideas de unos con otros, porque el producto de eso es lo que da el éxito. Ahorita que toca el tema de las ideas, pues gran parte de lo que hace o genera un legado en un arquitecto, pues es la parte del diseño. Y usted tiene pues una experiencia muy grande en esa rama. Pero ¿cuál diría usted que es el reto más grande que ha tenido a nivel diseño? Pues mira, yo creo que todos los trabajos son retos. La realidad es que quiero platicarles un poquito a bote pronto, rápidamente, de mi trayectoria como arquitecto. Yo empecé a trabajar, como decía
hace un momento en el finalizando el tercer año. En mi tiempo no eran semestres, eran años, y eran 5 años de la licenciatura de arquitecto. La Facultad de Arquitectura, la ahora Facultad de Arquitectura en aquel tiempo, era la Escuela Nacional de Arquitectura, que venía derivada de San Carlos, como consecuencia de San Carlos, y que era una facultad muy entrelazada con la escultura, con la pintura y con otras disciplinas emparentadas con el arte. Entonces, esa diversidad y esa interconexión con otras disciplinas es lo que le daba a la arquitectura una riqueza. Y entonces te volvías, en la medida de tus intereses, porque pues, tenemos arquitectos como el gran maestro Antoni Gaudí, que ese señor tenía una mente de ingeniero, tenía una capacidad de arquitecto y una mentalidad de artista. Sí. Y entonces él aglutinaba las disciplinas, y prueba de ello son sus obras. En Barcelona tenemos una gran exposición de sus obras, y como él, tenemos inclusive, si tienen oportunidad en alguna ocasión o lo han hecho ya, visitado la Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona. Él tiene un estudio de ingeniería que él realizó, de cómo hizo los esfuerzos para crear esas torres verdaderamente de dimensiones faraónicas. Sí, impresionantes. Impresionantes. Y cómo las resolvió estructuralmente. Entonces, yo creo que aquí, desde luego, en este giro de la arquitectura, en esta vida, en este camino de la arquitectura, vamos encontrándonos con casuísticas que cada quien va resolviendo de acuerdo a sus intereses. Nosotros, yo en lo particular, pues tuve obras muy diversas. A mí me gustó mucho la obra desde un inicio. Tuve la arrogancia cuando empecé a trabajar a finales del tercer año, como ya lo dije, con el arquitecto Rodrigo Zorrilla Martínez, que fue para mí mi maestro, mi padre profesional, y que fue el que me enseñó a trabajar. No me enseñó a proyectar, me enseñó a trabajar. Porque el trabajo que yo hacía era un trabajo más de supervisión de obra y de construcción que de proyecto realmente. Y con él tuve el empleo único en mi vida de 7 años y medio, en el que aprendí a cómo manejar a la gente, cómo poderlos orientar a los trabajadores, cómo descubrir los talentos, vuelvo a lo mismo, los talentos de cada uno de los trabajadores, porque los trabajadores albañiles, pues hay muchos, y hay quien hacen el trabajo por hambre, hay quien lo hacen por pasión. Entonces, la verdad de las cosas, ese es el secreto del ser humano a lo largo de su vida. Yo creo que acaba de tocar algo muy importante, Arqui, el tema de cómo formas un equipo de valor, que así lo podría yo llamar, porque al final de cuentas usted tuvo su despacho como arquitecto y tenía un equipo que lo respaldaba, arquitectos, dibujantes, estructuristas, bueno, a lo mejor no internamente, pero es un arte completamente multidisciplinaria que podría llamar, y que conjuga todas esas disciplinas, ¿no? Con un fin común. ¿Cómo forma hasta el equipo de construcción para que las obras que usted pensó se lleven a cabo y sean idénticas a lo que planeó de inicio? Pues mira, lo que sucede es que no hay recetas, hay acciones. Y esas acciones las vamos tomando sobre la marcha. Y una necesidad va creando otra necesidad. Y esas necesidades van necesitando de respuestas. Y entonces esas respuestas, con la experiencia adquirida, a veces pequeña en un inicio, después ya no tan pequeña y al final, pues ya no menos pequeña todavía, pero con una casuística muy importante que es el cambio generacional y el cambio de épocas. Que eso nos hemos enfrentado nosotros como generación, y que es otra de las grandes ventajas que ha tenido mi generación.
hablando en primera persona en cuanto a mi generación y las generaciones, como decía, precedentes o subsecuentes. En realidad, yo creo que es un poco ir haciendo las manos, porque las manos las va uno creando. Cuando empieza uno a trabajar, a la gente le va uno explicando y sin querer queriendo le vas enseñando y va adaptándose a tus maneras. Y si tú a esas gentes las valoras y les encuentras ese talento al que me refiero siempre, y lo desarrollas y encuentras y logras despertar en él la pasión por esos talentos y el orgullo de pertenencia a ese trabajo que desarrolla, pues es maravilloso, porque es un cóctel de condimentos que lo único que te llevan es a una obra feliz, terminada y funcional. ¿Sí me entienden? La idea, nosotros vendemos ideas y las ideas están en la cabeza y muchas veces ni siquiera están en la cabeza. Necesitas sentarte en el papel, empezar a trazar y las ideas se atropellan en tu mente y vas y de repente llega ese atropello a congelarte la mente y cerrártela, de tal manera que hay que aventar el lápiz y decir mañana sigo, porque ahorita no puedo diseñar ni un lápiz recto, porque no nos da la mente se cierra. Y al día siguiente es increíble, parece como milagroso, cómo despiertan las experiencias del día anterior y los descalabros y inconformidades del día anterior y se vierten en una nueva idea que puede no ser la definitiva, pero es el camino a lograr algo distinto o algo viable. Entonces, yo creo que es muy interesante la vida del arquitecto, como la de todas las disciplinas. En lo particular, yo tengo la idea de que el ser humano es maravilloso. Habrá mucha gente escéptica que no cree en Dios, pero Dios es maravilloso y nos dio talentos, nos dio posibilidades, nos dio capacidades y nos dio las maneras. Y llamémosle divinidad, llamémosle como queramos llamarle, pero es una fuerza superior que nos alimenta a poder ser creativos. Y ese ser creativos es una dinámica, es como boomerang. Entre más creas, más capacidad de crear vas logrando. Dentro de esa creatividad, yo creo que usted tiene obras muy representativas, Arqui, tiene Salón de la Fama, tiene grandes intervenciones. Yo creo que podríamos decir que usted nació completamente y formó una carrera muy grande con Club Pachuca, con todo lo que es el grupo Pachuca, porque muchas de las obras, si no es que casi la mayoría de ellas, usted las ha llevado a cabo y son obras dignas de ser, que son icónicas, yo creo que ante otros clubs, y creo que usted también ha tenido cierta evolución en esa arquitectura del deporte que ha dejado huella. Usted y yo platicábamos en algún momento y usted me platicaba que muchos de los espacios que diseña pues tienen que ver más con generar esa interrelación de equipo, ¿no? Generar ese ambiente de equipo en los jugadores, que la pregunta que le quisiera yo hacer es ¿cómo generar esa arquitectura deportiva? O sea, ahora, ¿qué visión tiene de una arquitectura del deporte? Bueno, regresando un momentito muy breve y quiero pasarlo como vuelo de pájaro, pues tengo 25 años trabajando y colaborando con Club Pachuca. Me tocó poner la primera piedra. Realmente me tocó que el licenciado Jesús Martínez me dijera: vas a hacer la Universidad del Fútbol y vas a hacer las instalaciones deportivas. Y yo me acuerdo que me dio dolor de estómago cuando me lo dijo, porque dije, ¿y eso cómo se hace, no? Porque yo en mi vida había hecho ninguna instalación deportiva. Entonces, la diversidad de las construcciones, yo durante una muy buena parte de mi vida me dediqué a adaptación, adecuación o modificación y proyectos y obras de sucursales bancarias. Entonces, realmente son oficios muy distintos. Sin embargo, puedo
comentarles, por ejemplo, una obra que me tocó y que la quiero mencionar por su importancia. Cuando Banca Serfina, antes Banco de Londres y de México, hizo su centro operativo en Tlalpan, se le ocurrió a los arquitectos, diseñadores del centro, del corporativo que estaban construyendo, que sacaran la puerta de la bóveda central del banco que estaba en el sótano del edificio que ahora creo que es de la Suprema Corte o no, alguna cosa relacionada con abogados, pero el edificio es un edificio histórico, diría yo, que está en la esquina de 16 de septiembre y Bolívar, en el centro de la Ciudad de México, y es un edificio muy bonito, donde nació el Banco de Londres y México y Sudamérica, que fue el primer banco que como banco se ubicó en el territorio nacional. Entonces, sacar esa puerta es una puerta que lo hice de la mano de Mosler. Vuelvo a intercalar cómo se va uno volviendo, no experto, pero sí conocedor de la dinámica de actividades distintas. Ustedes podrían imaginarse que para poder sacar la puerta de esa bóveda tuve que apuntalar todo el edificio, desde el sótano hasta el piso que se iba a afectar, y hacer una ranura como alcancía para sacar como un gran buzón la puerta verticalmente y sacarla mediante rodillos metálicos por la puerta principal de Bolívar y 16 de septiembre. Fue una obra en la que intervinieron calculistas, intervinieron estructuristas, pero finalmente la operación la coordiné yo. Entonces volvemos a hablar de equipo. Entonces, bueno, siguiendo el camino, después mi trabajo fue muy diverso, muy institucional, porque tuve la fortuna de trabajar para Vitro, para Grupo Vitro, en muchas de sus facetas, en fábricas, en oficinas, en bodegas, en cosas muy diversas. En realidad mi camino en Club Pachuca, yo llegué en el año 98 aquí, y en el año 98 que inicié mis actividades, empecé con el edificio que es el edificio central de oficinas del grupo. ¿Qué me invitó a hacer una cosa de dimensiones grandes? Pues primero, la calidad de la institución a la que le estaba yo prestando mis servicios. Segundo, el romper el esquema de hacer cosas convencionales y de crear espacios grandes, dimensionalmente grandes, que le dieran grandiosidad a lo que todos en ese momento anhelábamos de la institución, que fuera una institución, y como lo ha sido, testigo he sido de ello, de ser una gran institución. Y a lo largo de todas las dependencias que se fueron creando alrededor en los años subsecuentes, pues vienen todas calificadas con el rubro de pensar en equipo. Sacudirse el personal, el yo-yo, ahí no hay yo, somos todos. En ninguna de las obras, fuera de las maquetas, en donde está mi nombre inscrito por cuestiones más comerciales del maquetista que mías, pero en ninguna obra y en ningún evento se ha mencionado que yo he sido el arquitecto del Club Pachuca. Se menciona cuando hay que hacer referencia, pues sí, se dice, pero no hay, como en otras instancias, en donde lo ponen a uno que quieren ponerlo en un pedestal, y no es por ahí. En realidad, la obra es una obra de equipo, es escuchar las necesidades de cada quien. Valga decir que uno de los grandes pensadores, ideólogos de estos proyectos, es el silentemente licenciado Jesús Martínez Patiño, porque él
Lo único que hice yo ser un intérprete de sus ideas. ¿Podría usted decir que el resultado de sus obras es el escuchar? Yo creo que sí. El escuchar las necesidades. Y él, ahí viene otra cosa interesantísima, con mucha mano izquierda y con mucha diligencia, imponer soluciones porque somos seguros que son soluciones viables. Eso es una cosa que es muy interesante en el papel del arquitecto. Somos creadores y debemos ser innovadores y debemos también implantar nuevas metodologías para hacer trabajos de disciplinas que a lo mejor ni idea teníamos de cómo hacerlas, pero que al escuchar a los que las desempeñan, les vas dando facilidades y les vas, como a nosotros se nos abre la mente, abriéndoles la mente y proponiéndole ciertas variaciones. Arqui, cuando usted menciona que gran parte del trabajo del arquitecto es escuchar, ¿cómo logra usted compaginar sus ideas con las ideas que trae el club y de cierto modo aterrizarlos en la parte de lo que es construible y lo que no es construible, lo que es viable a nivel estructura, a nivel costo, a nivel diseño, con lo que ellos quieren y con lo que ellos desean? ¿Cómo lograr hacerlos entrar en esa...? Bueno, yo creo que aquí, en primer lugar, lo que tiene uno que hacer es trabajar con uno mismo para transformarse en un líder. Porque como líder te vuelves cabeza y como cabeza te vuelves coordinador y te vuelves una gente receptiva para escuchar las propuestas de las diversas actividades actividades y oficios que se desempeñan a lo largo en este caso, de la unidad deportiva de la que estamos haciendo referencia. Desde luego, como líder, es proponer una idea. Y cuando cuando tú propones esa idea, es porque ya digeriste, es como pasar por ¿cómo se llaman los aparatos estos que mezclan los alimentos y los muelen? ¿Una procesadora? Una especie de, quién sé qué buller. Sí, que hay ahora, es un aparato que meten las zanahorias y todas las cosas y las revuelven y sale un licuado o sale un puré o salen las verduras deshebradas o qué sé yo. Pues así lo tenemos que hacer. Así como aquí el contenedor es el procesador ese que estamos haciendo referencia un poco alegórica, tú metes a ese procesador las ideas de todos y eres el gran creador de ese contenedor. ¿A usted le ha pasado en algún momento que capta esas ideas, las baja a un plano, a un diseño tal cual, y no está seguro de quererlo presentar, que diga, oiga, creo que todavía no es la idea correcta, necesito esperar? Hay mira, entre las cosas que tenemos que hacer a los arquitectos es de psicólogos, y ya entramos en el terreno de las locuras, porque con los psicólogos ya entran las locuras un poquito en juego, y realmente aquí yo me siento en ese sentido también muy privilegiado, porque mi trabajo con Jesús Martínez fue diría yo, muy estrecho, muy íntimo, de tal manera que un día que venía yo caminando con él en los campos de fútbol y vio las construcciones a la distancia, y me dijo, mira todo lo que has construido. Le dije, todo lo que hemos hecho juntos. Porque es eso. Él es un visionario. Además, es una gente muy inteligente, visionario y muy dedicado y muy responsable de lo que quiere. Y él quiere un equipo de excelencia. Entonces, conoce instalaciones de excelencia.
Entonces es curioso porque cualquiera diría que yo conozco el mundo al revés y al derecho y no, lo conozco en fotografías en algunos casos, en otros casos sí tengo vivencias de haber visitado, pero mucho es la transmisión de ideas de Jesús hacia mí para poder, y luego, para poder aportarlas, las ideas primarias, y luego redondearlas, platicando con los directores, ¿cómo se llama? Físicos, ¿cómo se llaman? Preparadores físicos, con los directores técnicos, con los jugadores mismos en algún momento, con los utileros, con las personas que están atrás de los equipos de fútbol, que son muchas, y escuchar y saber interpretar y también saber imponer cosas que deben ser viables y que pones a ojos vista, te das cuenta que sí funcionan y que tiene que haber la voluntad de que funcionen. También ha habido y hemos tenido el caso de caprichos que pueden ser un poco resultado de deslumbramientos que algún preparador físico tuvo en algún momento al visitar algunas instalaciones en Londres o en Europa o en algún otro de Estados Unidos, que él quiere imponer algo que lo dejó cautivado y que a la hora de la verdad no resulta ni tan práctico ni tan eficiente. Entonces ahí es donde está el juego, pero es muy divertido, porque por eso el oficio del arquitecto, digo yo que sabemos de todo y no conocemos de nada. Cuando nosotros empezamos igual a diseñar tema de deporte, pues pensábamos que el deporte era algo tan básico que nada más se requería una cancha, y resulta que atrás de los jugadores y de todo el equipo está toda una ciencia y sin fin de espacios aquí. Y es la aportación también del resultado a las necesidades planteadas. Y sí, la insistencia de escuchar y analizar cuáles son el planteamiento de la problemática que quieren. Puedo decirles, por ejemplo, una cosa tan simple como puede ser una tribuna una tribuna de dirección en una cancha de deportivo, en una cancha de fútbol reglamentaria, donde tú quieres estar cómodamente valorando y evaluando el comportamiento de cada uno de tus jugadores y tienes que tener las facilidades, entonces ese diseño de esa gradería que parece una tontera, bueno, pues requiere una pizarra, requiere un refrigerador, requiere sillas cómodas, requiere una altura adecuada, requiere unos parasoles para que no se fastidien del estado del asoleamiento, requiere una ubicación adecuada también en el entorno para que puedas visualizar el campo, la cancha en su totalidad. Es una simpleza esto y pareciera que cualquiera lo puede hacer. Hay que interiorizarse. Yo creo que inclusive hasta el mismo peralte que tienen los escalones, lo tienes que aportar como una novedad, como una iniciativa, para que sea más viable y más eficiente. Yo creo que algo que comenta usted, que acaba de dar al clavo, muchos de los diseños de los espacios, todos corresponden a una necesidad. Si no sabemos entender esa necesidad, definitivamente el diseño no va a ser el adecuado que se está esperando. Y creo que es donde hay un pequeño hoyo en arquitectura que se ha estado haciendo actualmente, porque creo que se está haciendo un poco de arquitectura un tanto deshumanizada, donde no vemos, en este caso, al usuario final y somos más impositivos. Y creo que la palabra clave es escuchar. ¿Cómo esa actividad se lleva a cabo y nosotros como arquitectos trasladarla a un diseño, ¿no? Claro, y además déjame decirte algo, vivimos un mundo que ese es un punto quizás muy interesante a meditar sobre él. Vivimos un mundo muy globalizado, vivimos un mundo lleno de imágenes, que cada quien le presta la atención a la imagen que le interesa. Pero tenemos dentro de nuestro mundo
un aturdimiento de información. Y ese aturdimiento de información no es nada sano, porque no nos aporta y no nos deja, nos enseña mucho, pero no nos enseña, no nos permite más bien el sentarnos a analizar y ser más analíticos y abrir esas escuchas que estoy diciendo que tenemos que prestar a todos los usuarios, pero también con la salvedad de que tienes que enseñarle también al usuario ciertas cosas que le van a facilitar su trabajo y que él ni idea tiene y que tú tampoco la tienes, pero la estás aportando como aportador de ideas, como creador de ideas. Entonces eso es lo que es maravilloso en la arquitectura. Yo invito a los jóvenes que sean más, que tengan más apertura, que se olviden un poco del aspecto económico, que se fijen más en el aspecto profesional y de resultados, que se fijen más en los aspectos humanos, en qué hay detrás de cada trabajador, por qué un trabajador no es eficiente, por qué un trabajador no se desempeña como idealmente quisiéramos que se desempeñara. Pues a lo mejor porque no tiene, si está sentado no tiene la silla adecuada para estar cómodamente, si tiene que trabajar en una sierra no tiene los elementos adecuados para poder trabajar adecuadamente, no tiene los elementos de seguridad necesarios, no tiene los horarios de trabajo adecuadamente repartidos. Es decir, hay una serie de diversos enfoques donde el ser humano vuelve a ser el centro, como lo es de la humanidad. Todo gira alrededor del ser humano. Todas las ciencias se crearon alrededor del ser humano y con un fin de perfección y de mejoría de estatus, de condiciones, de calidad de vida. Entonces, eso es lo que tenemos que estar muy atentos, a prestarle atención, a ser muy generosos en cuanto a apertura de ideas nuevas, de hacer equipos de trabajo, porque los equipos de trabajo enriquecen los resultados, son algo que verdaderamente es maravilloso, porque parecen pequeñas aportaciones, pero vienen siendo definitorias al final de un proyecto. Arqui, yo veo que usted tiene una amplia experiencia en la arquitectura. Yo puedo mencionar varias obras que para mí serían como las más emblemáticas o las más importantes, pero sí me gustaría saber, dentro de toda esta gama que usted tiene, como es un diseño de un estadio en Cachamay, en Venezuela, dentro de un museo de fútbol, dentro de una universidad del fútbol, ¿cuál es para usted la obra que le representa una mayor satisfacción? Bueno, pues mira, es como todo, ¿no? Yo creo no que, me diga que todas. un padre quiere a todos sus hijos muy parecido. No quiero decir que igual. No quiero decir que igual porque ahí tiene mucho que ver la personalidad, el carácter y las características también de cada uno de sus hijos, ¿no? Sin embargo, la complejidad, por ejemplo, como trabajo profesional, como arquitectura, una de las cosas que a mí en lo personal me gusta más es el pabellón Blatter, porque es una obra que tiene una estructura muy compleja, tiene un proyecto muy complejo y es un proyecto que puse a prueba muchas cosas que yo mismo me sorprendo cómo funciona. Entonces, desde el punto de vista desde tecnológico, estructural y de diseño arquitectónico principalmente, ¿no? El Estadio Cachamay es una casualidad de la vida que, como muchas cosas que nos pasan y les pasarán a cada uno en su camino, a mí me llamaron, el grupo ICA me llamó a proyectar el Estadio de Cachamay como un tema emergente, porque venía la Copa América en el 2006 y era finales del 2004, principios del 2005, y no tenían
el proyecto ni siquiera viable. Entonces, para mí fue una gran satisfacción ese proyecto, porque me tocó presentárselo al gobernador del estado de Bolívar en Venezuela, y personalmente asumí por una decisión de ICA, como empresa constructora, que estaba terminando una termoeléctrica que hizo allá muy cerca de Puerto Ordaz, en Venezuela. Me pidió que fuera yo a ver el proyecto que tenían y qué podía yo aportar como una idea rápida para poder salir en tiempo y forma para el mes de julio, que se inauguraba la Copa América. Entonces, la verdad sí fue un reto, como dicen los chavos, cañón, porque llegué, mi manera de expresar y de expresarle mis sentimientos y mis ideas y mi enfoque a don Francisco, el entonces gobernador del estado de Bolívar, me lo eché a la bolsa. Y entonces, lejos de regresar, pues un poco preocupado por el proyecto, regresé preocupado por los resultados políticos que tenía que dar, y rapidito, porque el señor quería los resultados y quería que yo le prometiera que en 12 meses estaba su estadio. Entonces, sí fue una idea, un reto. Además, fue también otro reto, es venderlo a la comunidad no como un estadio nuevo, sino como un estadio ampliado. Entonces, para tal fin, pues conservé una gradería de las graderías que había de lo que era el antiguo Estadio Cachamay, y todo lo nuevo, todo lo que se hizo en torno a él, se hizo nuevo. Se rehabilitó la parte inferior de esa gradería y se integró al proyecto general, y creo que resultó un proyecto muy dinámico, muy rápido de construir, y estuvimos listos para el juego México-Brasil en el mes de julio, creo que fue, del año 2006. Yo creo que ha sido usted de los pocos arquitectos que han tenido la experiencia de diseñar un estadio, ¿no? Y creo que es digno de Bueno, pues circunstancialmente, porque yo había intervenido en la ampliación del Estadio Hidalgo, que también ahí es la mezcla de experiencias. Yo había trabajado con fideicomisos relativos a vivienda, porque tuve una época de hacer vivienda a granel precisamente en mis, digamos, primeros años de vida independiente, después de aquellos 7 años y medio que trabajé en el taller de la Tec Zorrilla. Me fui a administrar unos contratos de obra de casas prefabricadas, y en 3 años que estuve ahí construí 12,000 viviendas en serie, que fue toda una experiencia en sistemas constructivos, en dimensión, en organización. Pero vuelvo a lo mismo, todo se concentra nuevamente en el ser humano y en sumar talentos, el sumar esfuerzos y el sumar características de las gentes participantes. A lo largo de su trayectoria, Arqui, no sé si a usted le ha pasado, nosotros hemos diseñado algunas cosas que no se han construido, me imagino que usted igual, hemos invertido pues tiempo, recursos, que al final de cuentas luego vemos que no son gratificantes o no han sido remunerados como deben de. No sé si a usted le ha pasado, Arqui, algún consejo que le quiera dar a los jóvenes. Bueno, porque pues nosotros lo hemos visto como una apuesta, algunas apuestas que hemos hecho, como toda apuesta, a veces se gana, a veces se pierde, al final de cuentas, pero también a nosotros nos ha abierto muchas puertas. Yo creo que, miren, mi punto de vista muy particular como profesionista, y como arquitecto, y por esa interrelación, interdependencia fundamental con el ser humano, porque realmente un arquitecto, como todas las disciplinas, pero en el arquitecto es más objetiva, nos volvemos misioneros. Y en las misiones
pues hay que arriesgar y hay que aportar, y muchas veces es aportar sin remuneración, y es aportar sin recompensa, y es aportar sin realmente haber logrado realizar el sueño de aquel proyecto al cual le dedicamos horas y dinero y recursos de todo tipo, materiales y humanos, y como en la vida, y más hoy, con la globalización y con la diversidad y con la evolución tan rápida que hay de las tecnologías, pues lo que hoy es vigente, mañana es obsoleto, y creo que tenemos que tener mucha conciencia de esa característica en nuestro ir y venir en este trabajo. El trabajo del arquitecto es un trabajo de misionero, un poco de apóstol también, porque enseñas, porque ves, porque descubres, porque aportas, y todo es en función de un bienestar de la comunidad y finalmente del ser humano como ser humano. Yo creo que actualmente muchos arquitectos jóvenes buscan primero el tema económico, y yo creo que antes de buscar el tema económico uno tiene que forjar un camino como arquitecto, dejar huella de poder decir, a ver, yo inicié haciendo esto, ahora hago esto y ahora sí te puedo cobrar de esta manera, porque creo que todos tocamos piedras en algún momento, las cosas no es despuntar, yo creo que no es tan sencillo. Las generaciones actualmente quieren todo tan rápido, y yo creo que tanto usted como nosotros ha tocado forjar un camino de años. Picar piedra, literalmente. Tocar piedra, nosotros llevamos 11 años y seguimos tocando piedra. Usted lleva una trayectoria de 60 años y yo creo que todavía sigue apostando con aquellos proyectos. Mira, el que piense que de arquitecto va a hacer dinero, está equivocado. Porque en arquitectura, como en todo, en todas las disciplinas y en todos los ambientes, pues tiene que ver mucho las relaciones que tengas, tiene que ver mucho el medio en el que te desarrolles, tiene que ver mucho los resultados que vayas dando, tiene que ver mucho la complacencia de la gente que habita y disfruta de aquello que has diseñado, y sobre todo tiene mucho que ver de la manera no como vendemos, sino como la gente acepta lo que hacemos. Una de las cosas que tenemos desafortunadamente, y yo creo que nosotros mismos somos los primeros que nos hemos dado de patadas solos, es que no le damos valor a los proyectos. Ustedes van a la consulta con un doctor y lo primero que hacen después de estar con el doctor, pasan con una señorita que está en una silla a la entrada, en el más modesto de los mundos, y les dice preguntan cuánto le debo. Yo quisiera preguntarles si ustedes suponen que ustedes van a un taller de arquitecto, le dicen que quieren hacer el proyecto de una casa y a las 2 o 3 correcciones, después de haberle alentado que la casa iba y el diseño iba por buen camino, dicen, ¿saben qué? No tuve dinero, no tuve manera y ahí nos vemos. Tú desarrollaste tu talento, desarrollaste tus expectativas, gastaste e invertiste tiempo y dinero y sobre todo lo más importante, ilusiones de servir, y no lo lograste. Entonces, lo primero que tenemos que tener es vocación y vocación de servicio. Y esa vocación, esa viene dentro de lo más profundo de nuestro ser. Porque el que realiza el trabajo con vocación, no siente lo pesado del trabajo, no siente lo duro ni lo mal pagado, no siente absolutamente nada porque se concentra en lo más íntimo de su ser, que es su sentido de creatividad y su calidad de ser humano ante las circunstancias para las que está uno sirviendo. Entonces, yo creo que desde luego el mundo, vuelvo a lo mismo, se ha comercializado mucho, ha cambiado. Yo he conocido gente
que cuando sale de preparatoria dice cuál es la carrera que más deja recursos. Sí. Seguro, Definitivamente. seguro. Y díganme cuál es la más cotizada, administración de empresas o... No son las técnicas. Las técnicas son las que tienes tú que demostrar tu talento y tienes tú que dar los resultados adecuados. Definitivamente no hay caminos cortos. Definitivamente los caminos cortos no existen. Y el camino lo vamos haciendo nosotros mismos. Y lo que tenemos que aprender fundamentalmente es a respetarnos a nosotros mismos en nuestro trabajo para que las demás gentes nos lo respeten. Porque si nosotros hacemos un ejercicio de trabajo y vaya sin costo y no pasamos una cuenta, pues la culpa no es del que te mandó a hacer el trabajo, la culpa es tuya porque no lo cobraste, porque no le diste valor, porque no le diste la importancia. Es un tema de cultura, claro, porque además, y de justicia, diría yo, porque tú, bueno, yo tengo experiencias de gente que les cobré determinada cantidad y nunca me la pagaron. Se quedó la obra terminada y a ti, bueno, tuve un caso de un cliente allá en sus inicios que se puso a contar los azulejos colocados, los cuantificó, los volvió en metros cuadrados y me quería pagar los metros cuadrados que estaban colocados. ¿Y dónde están los cortes? ¿Y dónde está el desperdicio? ¿Y dónde está una serie de cosas que no se toman en cuenta y que la gente materializada toma a pie puntilla como verdad? Y no es cierto. Nosotros, yo en lo particular no soy una celebridad en ese giro, pero los presupuestos son como prueba de adivino. Porque tú haces un presupuesto y estás presuponiendo una serie de cosas que van a suceder. Pero fíjate que el mundo cambia, las circunstancias cambian y hay cosas imprevistas. Arkin, una pregunta que le quiero hacer es, nosotros también somos constructores, al igual que usted. Y nosotros aquí en la oficina tratamos de hacer los presupuestos a detalle, es decir, especificar con cada uno de los conceptos de trabajo. Así es como hemos llegado a tener pues, presupuestos un poco más precisos. Pero también es cierto que afuera, y seguramente usted ha escuchado, existen arquitectos que trabajan con costos paramétricos. ¿A usted ha tenido esa experiencia de arquitectos que trabajan con costos paramétricos? Porque a nosotros nos gusta ser muy transparentes. ¿O usted qué sugiere para los arquitectos? A mí me gusta tu metodología aplicada porque creo que es la más confiable y más equitativa. Antiguamente, cuando yo inicié mis trabajos, había dos maneras de trabajar. Una le llamaban precio alzado y otra le llamaban administración. La más justa es la administración, pero la administración tiene que estar fundamentada en la confianza, en la impoluta honorabilidad y rectitud de la gente que ejerce la actividad, la construcción en este caso, y de la mano de una mano justa, en la que tú debes de ganar un dinero justo. Ahora, la gente hoy día, en el común de los casos, se va por un criterio por metro cuadrado y eso es totalmente equivocado. Mi padre, que se dedicaba a instalaciones eléctricas, decía, no es lo mismo poner una salida en este salón que poner 10 salidas en este salón. Claro. Entonces, el hacer un costo paramétrico promedio, pues resulta engañoso. Si bien la experiencia te va indicando, porque también ahí hay una cosa que en la vida le llamamos colmillo y que en corto se llama experiencia y se llaman, ¿cómo se llama? Oportunidades de haber podido alternar con ciertas situaciones en las cuales
pues te vas volviendo un poquito más precavido. Entonces yo creo que la metodología de precios unitarios, que es la que tú estás haciendo referencia, yo creo que es la más correcta. Y a mí me encantaría que hubiese la posibilidad de que a final de cuentas se viera si hay los resultados esperados o no. Porque finalmente lo que sucede, y en la profesión de arquitecto es muy objetiva y muy clásica, diría ver, es que tú te partes el queso haciendo tu obra, y cuando eres arquitecto y constructor, haces la obra, la entregas, el gran ganador es el cliente porque se queda con el producto terminado y con el fruto, el usufructo que le va a dar ese producto terminado. Y tú te vas con las manos en las bolsas, con o sin dinero, de la misma manera. Entonces yo creo que ahí sí, a mí me encantaría que pudiera haber una tercera opción de decir, nos fue bien, nos fue mal, puedo aportar algo a lo que ya está, o me quedé corto y hubo muchos cambios, hubo muchos ajustes que siempre suceden en las obras y que cuesta mucho trabajo cobrar. Muchas, yo recuerdo, y no digo nombres de empresas, pero empresas que cotizaban a precios a rajatabla para poder ganar los concursos, y en los extras se compensaban al 700 por 1. Entonces, yo creo que aquí el camino es la honestidad. Especie en extinción, desafortunadamente, que no es muy cultivada ni muy aceptada hoy en día, porque cada quien quiere jalar para su santo. Y aquí, vuelvo a mencionarlo, nosotros como apóstoles que somos, pues tenemos también que tener un poquito de malicia y tenemos que aplicar ese factor de riesgo que estamos corriendo en cada obra. Arqui, y para concluir, ¿alguna anécdota, experiencia que usted le quiera compartir a todos aquellos arquitectos jóvenes que van iniciando en el tema de la construcción, que usted haya vivido y que quiera compartirnos? Miren, yo como arquitecto y como ser humano, lo que quisiera recomendarle a todos los jóvenes que tengan oportunidad de escucharme, en primer lugar, que no me tilden de loco y de idealista, pero que siento que el mundo siempre será mejor en la medida que unos veamos por los otros. El mundo de egoísmos no nos lleva a nada. El mundo de personalismos y protagonismos no nos lleva a nada. Nos lleva a lucirnos como personas, pero quizás a aplastar a muchos otros que no les correspondería ser aplastados, ni merecerían ser aplastados. Entonces yo lo que sí creo es que escuchen, abran su mente, aporten lo más que puedan, enriquézcanse viendo revistas, culturizándose en el medio, porque la medida de hacer arquitectura es desarrollar la mente. Hemos visto con esta niña Zaha Hadid lo que logró con las formas, pues muy sacadas de los pelos, muy jaladas de los pelos y muy costosas, pero cosas muy interesantes y que a cualquiera de nosotros nos hubiera encantado poder llevar a cabo alguna obra de esas características. Yo creo que una de las grandes satisfacciones personales como ser humano para mí es que todo lo que he construido y todo lo que he hecho, mi mejor calificación y mi mejor pago y mi mejor gratificación es que es útil y verla funcionando y operando útilmente, utilitariamente y finalmente a costos racionales, porque ninguna obra que he tenido se ha quedado a la mitad por ser faraónica o por ser desquiciantemente costosa y que se resulta volverse un elefante blanco. Incluso el mismo diseñar estadios regresando un poquito al tema de Cachamay,
yo le vendí la idea al gobernador de Bolívar, y así se llama el estadio, Centro Recreativo Cachamay. Recreativo y utilitario Cachamay, alguna cosa de ese tipo. ¿Por qué? Porque precisamente una de las grandes preocupaciones que tenía yo cuando hice el estadio era ¿qué va a pasar después? Un estadio el año tiene 52 semanas y de esas 52 semanas los equipos de fútbol alternan con las canchas contrarias, entonces son 26 semanas de uso, 26 ocasiones de uso para un monstruo de construcción que cuesta muchísimo dinero y que tiene muchos recursos por los cuales puede ser útil. De ahí que hayan despertado pues ahora los conciertos y una serie de cosas que se han ido desarrollando. Y hay otras cosas que también pueden ser centros comerciales, que pueden ser que se vuelva de alguna manera secundario el objetivo de ser estadio de fútbol. Que además de ser un centro polideportivo o lo que sea, o comercial o lo que sea, que al mismo tiempo es un estadio de fútbol. Sí, yo creo que ese es un gran reto y creo que muchos clubes lo están ya visualizando, el hecho de que los estadios no solamente tengan vida 26, 27 días a la semana, sino que tengan vida de los 365 días del año. Hemos visto estadios que ya tienen ideas de planteamiento con referente a tener oficinas, centros comerciales. Creo que usted estaba con la intervención de uno con un hotel dentro. Entonces creo que ese tipo de dinamismo a estos espacios, porque es mucha la inversión que se tiene, pues creo que es lo que está en boga, ¿no, Arqui? Bueno, el estadio de Dallas, por ejemplo, que tuve oportunidad de visitarlo ampliamente y analizarlo, y imaginemos un poco las dimensiones. El estadio de Dallas tiene salones para tener 4 bodas simultáneamente un fin de semana, celebrándose abajo de las graderías. Cambia completamente el concepto de estadio. Entonces, es que eso hace viable a nivel costo un proyecto. Entonces, ¿qué están viendo las gentes? Están viendo que es muy padre decir tengo mi estadio y presumir que una ciudad tiene icónicamente una imagen con su estadio. Sí, pero manténlo. Claro. Manténlo vigente, útil, porque además está expuesto a la degradación de la naturaleza misma, del intemperismo, de las fuerzas de la naturaleza, la lluvia, las humedades, qué sé yo. Y por eso nacen los espacios multidisciplinarios para poder tener diferentes usos en un mismo espacio. Necesitamos abrir nuestra mente y yo creo que hay un infinito, porque lo que se ha ido logrando pues es simplemente algunas ideas. Vienen muchas más que vienen tiempo más adelante, que ustedes mismos, los que me están escuchando y que son jóvenes y que podrán aportar ideas, denle vueltas a las neuronas para que entiendan que sí se puede y sí se puede lograr y que hay que convencer a las personas que van a invertir, a hacer esa inversión, que sean arrojados y que le entren. Ahí está el Estadio Bernabéu de Madrid, la obra que están haciendo que es fabulosa, y además el reto tecnológico que tiene esa obra, el cambio de plataformas para los distintos usos, las canchas, la manera como envuelven el pasto, los rollos, las máquinas, los implementos tecnológicos que requieren para resolver particularmente cada una de las actividades que pretenden realizarse en este estadio, ¿no? A veces pensamos que la arquitectura es complicada y la verdad es que creo que es muy sencilla y a veces, bien como usted lo dice, tenemos que escuchar y entender, porque si nos ponemos en los zapatos del cliente, por ejemplo, si hablamos del dueño de un equipo de fútbol que quiere su estadio, y nosotros no entendemos que va a ser un estadio usado 26 días al año únicamente, y no vemos el restante de eso, y únicamente lo vemos como la parte de constructores, no nos ponemos en sus zapatos del inversionista, creo que también estamos cayendo en un error, porque al final de cuentas no estamos viendo o queriéndole o aportándole más valor
al proyecto. Si nosotros nos dicen, oye, haz un estadio, pues bueno, lo diseñamos. ¿Y dónde está nuestra propuesta o aporte de valor? Creo que es donde todos tenemos que sembrar y es donde está la innovación que podemos plasmar en la arquitectura. Claro, me acabo de acordar el nombre de Cachamay, se llama Centro de Entretenimiento Total Cachamay. Así se llama. Para que en la palabra total metan todo lo que se les ocurra y pase por su mente. Entonces, y se diseñó incluso un centro comercial que está en papeles para diseñarse en cualquier momento, para realizarse en cualquier momento. Pero lo que tú apuntas, Javier, es cierto. En realidad, quisiera yo de una manera quizás un poco modesta decir que el ser arquitecto en este mundo es un privilegio y que ese privilegio también tiene un gran compromiso con la sociedad, y ese compromiso con la sociedad está en los resultados que su mente y su imaginación pueda dar. El cielo es el límite. Y la capacidad de unidad como gremio que podamos lograr, quitándonos los protagonismos que en nuestro medio abundan, porque todos quieren ser los realizadores y los dueños de la medalla. Y las medallas, desgraciadamente, se opacan y finalmente son materiales. Lo que se queda es lo que está en el corazón. Pues aquí, un verdadero honor tenerlo con nosotros en este podcast. La verdad es que como arquitecto es usted un ícono, pero yo me quedo más con el gran ser humano que es usted. Muchas gracias por venir con nosotros, por compartir un poco de lo que... Pues muchas gracias por invitarme, y sobre todo cuando Javier me hizo favor de hacerme la invitación, le dije encantado voy, porque una de las cosas que yo creo que me queda en mi vida es dejar lo más que pueda de mi ser en las generaciones que vengan, porque ese es el gran compromiso que debemos tener como seres humanos, dejar como herencia por lo menos los cimientos de un mundo mejor. Muchas gracias. No, gracias a usted, Arqui. Esperamos volverla a tener pronto aquí hablando de otro tema. La verdad es que esta plática se queda corta con tantas cosas que hay que platicar. Falta tiempo, pero creo que aportamos algo, una semillita para todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Recuerden que si quieren aprender más de arquitectura, construcción e interiorismo, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Saludos. Gracias, adiós.